Han pasado ya 48 horas desde que venciera el plazo. Estamos a martes 17 de octubre, pues desde el pasado domingo 15 de octubre, desde que venciera el plazo, por tanto, dado por el comisario de Economía de la Comisión Europea, el señor Gentiloni, un italiano que nos tiene poco cariño y hace bien porque somos unos piratas, a, a algún ministro del Reino de España, cada vez que va a alguno de los consejos europeos, le falta ponerse el loro en el hombro y el parche, ¿no? Digo, para que publiquemos, tal y como nos había requerido, ya con toda seriedad, el comisario italiano, el comisario de la Unión, la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos Next Generation. ¿Por qué no la publica el Gobierno de España? Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, bueno, de pasada, o más o menos, sobre todo en nuestras conversaciones con John de Zulueta, que nos va a acompañar dentro de unos minutos, y con Riera también. Riera lo apuntaba o lo dejaba caer de una forma, porque claro, también hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque no tenemos la certeza, porque hay una opacidad brutal en el Ministerio de Economía y en las páginas incluso que tienen habilitadas para la consulta de una información que debería ser pública y transparente, pero digo, con toda la cautela del mundo, porque habría grandes empresas, bueno, una pública que ya sabéis cuál es, grandes empresas mediáticas del mundo de los medios de comunicación, por ejemplo, que estarían en puestos destacadísimos, casi arriba del todo, de la lista de esos 100 mayores perceptores de fondos de la Unión Europea. Esto no sería ni bueno ni malo, bueno, sí, es nefasto para la libertad de expresión, porque esto supone una más, otra prueba del 9 de que los grandes medios generalistas están comprados, literalmente comprados por este gobierno. Esto además es una vulneración del propio espíritu legal de esos fondos que, según nos dicen los especialistas, están concebidos precisamente para ser aplicados a gastos que no tengan que ver con el gasto corriente. Creo que ya lo hemos explicado la semana pasada o la anterior, no recuerdo cuál, en algún otro formato, en algún otro programa de Generación Euro. Esos fondos están concebidos para la recuperación de distintos sectores económicos dañados o devastados después de la maldita pandemia que nos asoló durante 2 años y cuyos efectos todavía persisten en buena parte del tejido económico, y cualquiera, pues en fin, que salga a la calle y no sea un sectario, puede darse cuenta de ello. Si esos fondos se emplean para gastos corrientes, para pagar nóminas o para cubrir deudas pues con acreedores públicos o privados, o simplemente para el mantenimiento, en este caso, pues digo, presuntamente de esos medios de comunicación generalistas que estarían entre otros perceptores en puestos destacados de esa lista pues se estaría incumpliendo la normativa de Bruselas, y eso legalmente quiero pensar que sería un asunto grave. Si aquí Hacienda te cae encima por una factura de 200 euros, joder, pues esto no es sancionable, esto no es perseguible judicialmente. Desde luego lo que es sancionable, porque Gentiloni dijo, y si no me decepcionaría, que iba a sancionar al gobierno de España. Lo que sí es sancionable es que hayan incumplido el plazo, el último plazo, ultimísimo que dio, fijando esa fecha del 15 de octubre. Hay distintos diarios digitales hoy, sus secciones económicas, que han intentado consultar con sus fuentes en Bruselas. Están un poco despistadas estas fuentes, dicen que sí, efectivamente, que todavía no pueden concretar en qué se van a substanciar esas sanciones, pero que ya lo harán. Pero en cualquier caso, esto no le va a salir gratis al gobierno del felón, que además para más INRI, ya lo comentábamos en el programa anterior, en la retaguardia, en todo lo que tiene que ver a nuestra, bueno, en fin, a nuestro grave riesgo de ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, después del durísimo comunicado de la Embajada de Israel en España y de la respuesta chulesca del gobierno español, de la respuesta que dio anoche Álvarez, a la que se refería antes también Víctor Sánchez del Real, digo que no es baladí este incumplimiento también en materia presupuestaria, habida cuenta de que somos los que ostentamos la presidencia turno de la Unión Europea. Si nosotros somos los primeros que empezamos a pasarnos por el arco del triunfo, por el foro de nuestros caprichos, como decía el maestro García, esta normativa comunitaria, pues ¿qué no harán los demás? No quiero citar a ningún país para que no se me enfade ninguna embajada, pero ¿qué no harán pues otros países de economías con un volumen muy inferior a la nuestra, que seguimos siendo la cuarta economía de la eurozona, por detrás de Francia, de Italia y de Alemania?
o de Alemania, de Francia y de Italia, más bien, ¿no? En fin, y mientras tanto, el gobierno, pues a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Seguir devorándonos a impuestos, seguir sometiéndonos a ese atraco legal y a ese régimen cleptocrático y depredador, también fiscalmente, al que estamos sometidos y que algunos llaman el imperio de la ley y otros preferimos llamar el sistema con S mayúscula. Han anunciado, lo tenéis también en la prensa de hoy, recordad, y hacemos una liaison con el programa de ayer os decíamos cómo habían revisado las previsiones de crecimiento y de creación de empleo estable, han anunciado también que nos van a meter un paquete, con perdón de alguna ministra, que nos van a meter un paquete de 6.500 millones de euros suplementarios, ¿en qué? En impuestos. ¿Para qué? Coño, para equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Porque según el compromiso de reequilibrio presupuestario al que habían llegado con Bruselas y que técnicamente tendría que empezar a regir en 2024, si queréis que os lo traduzca al cristiano, pues es decir, que en el 2024 tendríamos que tener reequilibradas las cuentas, como el gobierno se queda sin margen, pues hay que meter 6.500 millones más al respetable en materia fiscal, en materia impositiva. A los que le sigáis votando, que sé que sois muy pocos de los que me veis, seguidle votando, que como decían en mi pueblo, palos a gusto, por no decir otra cosa, no deben de doler. Seguid votando al PSOE y seguid pagando impuestos, idiotas. Don Carlos Ladero Galván, arrancamos esta generación ya Euro, esta segunda edición semanal de Generación Euro de este martes 17 con don Carlos Ladero. Que muy buenos días y que feliz semana, por decir algo. Bueno, oye, estamos vivos, ¿no? Estamos vivos. Sí, es verdad. Oye, estaba hecho un eurazo, un editorial así, tranquilo, pero cabreado en el fondo, porque, bueno, una de las cosas que digo es, podemos tocar los dos palos si quieres, y luego te voy a preguntar también por el estado de los mercados, como hago siempre contigo, que eres uno de los que más sabe de esto, pero digo, hemos incumplido, por un lado, el plazo que nos habían dado el 15 de octubre, publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos, y por otro lado, nos acaban de anunciar hace unas horas que nos van a meter otro paquetazo de subidas impositivas por valor de 6.500 millones, claro, porque hay que reequilibrar las cuentas públicas y el gobierno se ha quedado sin margen, macho, y la gente le sigue votando. Yo no sé. Es que es curioso, ¿sabes? Yo creo que han conseguido algo, que lo hablábamos el otro día, ¿no? A nivel marketing, que es el llegar, ¿no? Un poco a lo que es la parte, yo creo que menos conceptual del cerebro de las personas, ¿no? Que es el de los sentimientos y no el del bolsillo. Yo creo que la gente... Creo que deberíamos ser más listos y más apolíticos y quizá menos viscerales, ¿no? Y tratar de votar a lo que nos favorece, ¿no? Sobre todo a nuestra economía, a nuestro país, ¿no? Y a nuestro futuro. Llámese PSOE, llámese PP, llámese quien sea, ¿vale? Es decir, para que bueno, pues esta gente, sobre la izquierda, en eso son muy hábiles, ¿no? Y los medios han conseguido pues polarizar a la gente, ¿no? Y que esto sea una cuestión casi de ser del Atlético de Madrid o del Barça o del Madrid. Con lo cual, cuando se pierde la racionalidad, pues obviamente nos tragamos cualquier cosa y obviamente nos estamos tragando pues 4 años casi la economía, ¿no? Y otros 4 que pueden ser mucho peores. Por eso cuando alguien se plantea desde un punto lógico por qué se vota a este gobierno, ¿no? que lo ha hecho tan sumamente mal, pues a lo mejor tendremos que preguntar a Zapatero y alguno se tendrá que acordar, ¿no? de que este señor fue reelegido y al final pues tuvo que durar su mandato un par de años hasta que Europa le dijo, oiga, pues ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues desafortunadamente, pues como digo, la gente lo de pensar y lo de entender, como tú bien dices, ¿no? que nos estamos cargando de impuestos, nos estamos cargando con una mochila un déficit que es impagable y además estamos haciéndolo desde un punto de vista improductivo, que esto creo que es la clave, ¿no? Al fin y al cabo está bien endeudarse, ¿no? Si al final eso te va a generar beneficio, pero cuando te endeudas, ¿vale? Simplemente por un tema marketingiano, ¿no? De ideología, y lo de ideología lo pongo muy entre comillas, y no desde un punto de vista financiero, pues lo que tienes es un problemón de 3 pares de narices. Claro. Y sigo leyendo la prensa del día. Es que no hay una buena, Carlos. Mira, estoy leyendo otro titular en la sección económica del Digital de Jesús Cacho en Voz Populi. El gobierno oculta a Bruselas el impacto presupuestario de las cesiones a Junts y al PNV. El Ejecutivo no informa a Bruselas sobre qué ayudas e impuestos mantiene por estar en funciones. Como estamos en funciones, no podemos o no tenemos obligación de informar, pero sí podemos gastar. Lo que no le impide, claro, dice Mercedes Serrayer, fíjate, no había terminado yo de leer la entradilla, pero es que es obvio, lo que no le impide negociar concesiones millonarias a cambio de la investidura. Estamos en manos de auténticos felones y además de felones
que no solamente amenazan nuestras vidas, sino que amenazan, pactando con terroristas, sino que amenazan nuestras haciendas, que te meten la mano en el bolsillo directamente y se quedan tan ancho y aplican la ley del embudo, lo estrecho para nosotros y lo ancho para ellos. Como estamos en funciones, no podemos o no tenemos obligación de informar, pero sí podemos comprometernos, porque dan por supuesto ya que van a sacar adelante la investidura, lo cual es mucho dar por supuesto, pero sí podemos comprometernos a prometer el oro y el moro, valga el calambur bobo, el juego de palabras, podemos comprometernos a prometer el oro y el moro a los independentistas catalanes y al Partido Nacionalista Vasco. Estamos en un país de fábula. Tú seguro que también, tenemos muchos amigos norteamericanos, franceses en España, que, claro, tienen que mirarnos pues como la vaca mira al tren a veces, como decir, joder, qué tíos tan curiosos son estos españoles que, insisto, y hay 7.800.000 tíos que siguen votando al Partido Socialista. Joder, debe ser, es lo que la parte límbica del cerebro que ya anula. ¿Cómo era aquello que decíamos en Bolsa, Carlos? Y te dejo ya el balón. La emoción y el sentimiento, ¿te acuerdas? Lo decía un amigo nuestro canario, a la hora de invertir. La emoción y el sentimiento nublan el conocimiento. Eso le pasa a algunos potentes. No, sin duda. Lo que pasa es que aquí yo creo que a todo el mundo se nos olvida una cosa. Es decir, el que está pagando la fiesta, aunque nos parezca que es el gobierno y somos los contribuyentes, en el fondo es Europa, ¿no? Es decir, si la garantía de Europa, que es la que está garantizando toda la emisión de deuda que hacemos, la deuda española estaría disparada, obviamente. Entonces, cuando alguien se pregunta por qué estamos pagando prácticamente lo mismo que paga Italia o algo más de lo que paga Francia, es simplemente porque detrás está el Banco Central Europeo, ¿no? y Europa garantizando toda esa emisión de deuda. En el momento que eso desaparezca, tendremos un problema. Dos, en el momento que eso se infle demasiado, y lo que está pasando, Europa va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Obviamente, yo nunca avalaría a alguien, ¿no? que obviamente lo que está haciendo es tirar dinero. Y eso ya está pasando. De ahí que obviamente, pues al final el gobierno nos tenga que subir o tenga que medio equilibrar, ¿no? esa situación de gasto, ¿no? con subidas masivas de impuestos que no tienen sentido para un sistema productivo español que, recordemos, se sigue basando en lo que es el turismo, ¿no? Y cada vez pierde más industria, y lo estamos viendo sobre todo con el sector de automóvil, que es donde debería ir ese dinero. Si además le sumamos lo que acabas de comentar, que todas las ayudas que han llegado para innovación y más a nivel europeo prácticamente se están devolviendo porque no somos capaces de generar proyectos que, a diferencia del Planeña, que acordémonos, aquello lo aprobaba el señor ZP y sus consejeros y lo validaba, y obviamente el dinero iba rápido, ¿no? a hacer piscinas y a desmontarlas y a volverlas a montar. Pues ahora Europa lo que ha dicho es, oiga, si usted quiere que yo le ponga dinero encima de la mesa de todos estos planes de apoyo, antes páseme esos proyectos, ¿no? Los visamos, ¿vale? Vemos que tienen realmente viabilidad y entonces los financiamos. Esa es la razón de que probablemente en muchas comunidades autónomas en este año 2024 no se haya usado ni el 10 ni el 15% del total de los fondos europeos para este tipo de proyectos. Y es porque no hay tipo de proyectos, ¿no? Salvo los del famoso Lazarillo de Tormes, que eran los del Planeña famoso. Entonces, bueno, que aquí pensamos, ¿no? que tirar con pólvora del rey es relativamente fácil. Pues no, oiga, que detrás está Europa, y Europa se le empieza a agotar la paciencia. Y a los alemanes más, que están en una situación bastante complicada. Con lo cual, oye, cuando vengan las vacas flacas, pues veremos, ¿no? de dónde sacan los impuestos y el dinero para pagar esa deuda, ¿no? que cada vez es más grande, y que además, insisto, que aquí la clave está en eso, que va a algo que es totalmente improductivo. Si metiéramos dinero para atraer inversión, como ha hecho la señora Ayuso, mejor o peor, pero lo ha hecho en Nueva York, o trajéramos dinero para evitar que la industria del automóvil se vaya sin subvenciones, sin sentido, sobre todo a la parte más catalana y vasca, ¿no? que es donde prácticamente está el 80% de la línea productiva, pues quizá nos iría a todos mejor, pero que toda acción tiene su reacción y sobre todo tiene sus consecuencias. Y insisto, aquí algo parece que la deuda la emitimos de la nada, ¿no? La deuda la emitimos y la podemos pagar y la podemos financiar de estos tipos porque Europa está detrás. Y Europa yo creo que está a ese límite de paciencia de -1, yo diría. Está claro. Don Carlos, siempre le aprovecho a usted los últimos minutos para preguntarle por la situación, bueno, de los mercados, no solo de renta fija, sino sobre todo de renta variable. ¿Cómo está la bolsa en los últimos días? Pues la bolsa está relativamente bien. Yo creo que llevamos... Sigue tranquila, a pesar de lo que está pasando en Oriente Medio, por lo que veo, ¿no? Todas las noches, aunque ya llevo muchos años despegado de ese mundo, pues consulto con el cierre de Wall Street, los cierres de las plazas europeas, y no parece que haya afectado mucho los gravísimos sucesos de Oriente Medio, ¿no? En general. Llevamos 12 años donde realmente, es decir,
hay cierta afección a volatilidad a corto plazo con una noticia, pero a medio y largo plazo vemos que obviamente todo vuelve a ser una normalidad. Esto que obviamente algunos lo compara con la famosa crisis del 70, Yom Kippur y demás, en los mercados obviamente, como has visto, ni fu ni fa. Es que hemos visto hace nada un petróleo prácticamente a cero y hace menos un petróleo a 120, 125 dólares el barril. Ahora mismo está a 90. Por eso digo que los mercados están anestesiados desde hace 12 años. Yo creo que el mundo financiero cambió con el 2009, ¿no? Se ha prostituido más. Alguno piensa que se ha solucionado algo, yo creo que es al revés. Y realmente es un mercado que ya no es un referente de cómo va la economía, de cómo funcionan los mercados y mucho menos de cuánto valen las empresas. Entonces, bueno, pues quizá en algún momento se haya que corregirlo. Hoy por hoy, a mí como analista de la vieja escuela, me cuesta muchísimo saber el por qué estoy pagando lo que estoy pagando por una empresa y al final estoy buscando en el mundo de los ciegos el tuerto, ¿no? Es decir, oye, ¿quién creo que cuanto menos más justifica, ¿no?, la valoración que tiene lo cual es durillo, ¿no? Pero o sea, que tú crees, ¿no? perdona, que por fundamentales, como se dice, y aprovechamos para los interesados en iniciarse en este apasionante mundo y complejo también, por fundamentales, es decir, el valor, pues lo que está apuntando Carlos Ladero, ¿no?, de lo que puede valer cualquier empresa cotizada, pues el valor por libros, decíamos antes, ¿no? Y tal, ¿no están justificadas algunas capitalizaciones bursátiles actuales? No, sobre todo en Estados Unidos, pero estamos en un sector tecnológico que tiene unos precios que realmente yo dudo que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Estamos viendo compañías que sí, que efectivamente hace unos años tenían un potencial de crecimiento porque eran innovación tremendo. Ya no son innovación, prácticamente son utilities. Ahí vemos a Amazon, vemos a Apple, vemos a Alphabet, que es a Google. Es decir, son compañías que su potencial de crecimiento cada vez es menos, salvo que se inventa algo nuevo, ¿no? No sé si con la inteligencia, pero realmente justificar, ¿no?, los múltiplos que se están pagando por compañías que son los mismos que hace 10 años, ¿no? Y bueno, pues eso lo que nos hace un poco es tratar de buscar valor y cuando buscamos valor, pero lo encontramos. Ahora mismo el único sitio donde encontramos valor es en la renta fija, ¿no? Y por eso estamos mirando a renta fija, que nos resulta más cómodo, por lo menos pues, para tener cierta rentabilidad más o menos garantizada, salvo crash mundial. A partir de ahí, pues, bueno, como tú me has dicho, es decir, estamos viendo que cualquier guerra básicamente nos da una volatilidad del 5 o del 10% de los mercados para volver al mismo punto donde estábamos, con lo cual jugar a esas cosas yo creo que es un problema. Así que se sigue pudiendo invertir en el VIX, dirán algunos. Esto que son rezos árabes, no, con perdón de la broma, no quiero herir ninguna sensibilidad. No, el VIX es un índice que lo que mide es la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Bueno, pues precisamente esa convulsión en los mercados, ¿no? Que un día te pegan un subidón, otro día te pegan un bajón y tal, ¿no? Yo recuerdo cuando especulábamos pues contra o a favor del VIX, ¿no? Que era peligroso, pero se podía ganar mucho dinero. ¿Eso se puede seguir haciendo, Carlos? Por supuesto. Es decir, básicamente, como tú me dices, el VIX es el índice que mide un poco las coberturas que hacen sobre todo los traders y los fondos y los gestores americanos, ¿no?, de sus posiciones. Cuanto más se coberturan, obviamente más alto es, porque tienen más miedo, teóricamente, de que el mercado pueda darse la vuelta, y cuanto menos se coberturan es que entienden que el mercado lleva cierta tendencia, ¿no?, donde no va a haber grandes problemas. Entonces se sigue especulando. Es que ahora mismo se especula con todo. Tú ten por cuenta que, como digo, es decir, y siempre pongo el mismo ejemplo, hoy por hoy, en función a derivados, ¿no?, en volumen de derivados, el 10% está cobertura por activo físico. En este caso siempre se habla del oro porque es lo que más conocemos. Es decir, si tú ahora mismo todos los que tienen futuros del oro que pueden ejecutar y comprar oro físico los ejecutaran, no habría oro suficiente en el mundo mundial ni en todas las montañas del mundo mundial para cubrirlo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Porque estamos jugando con billetes de Monopoly, ¿no? Y que al final, pues bueno, pues todo eso al final, pues lleva un componente que creo que no es el correcto, ¿no? Y que desvirtúa mucho los mercados. Por eso al final yo creo que había que acabar haciendo de mercader tangible, ¿no? Y empezar a vender de nuevo gallinas, pollos y huevos, que eso sabes que los puedes contar y tocar con las manos, ¿no? Porque el resto, incluido el trigo, la cebada y demás, o sea, al final todo lo que sea un futuro, ¿no?, y venga de un mercado financiero y tiro piedras contra mi tejado, realmente tiene tal grado de desvirtualización que realmente, es decir, casi nos tenemos que dedicar más a echar a la lotería. Al trueque. Volvemos a meter en el maletero, Carlos, un par de sacos de garbanzos y 3 gallinas, por ejemplo, y nos dedicamos al trueque, ¿no? Es que es lo que menos inflacionario es, y ya lo hemos visto. O sea, estamos viendo, cosas como en el mercado del aceite, lo comentaba con un cliente sin ser un experto, pero si tú ves los futuros, ¿vale?, de cualquier tipo componente alimenticio, no tiene la volatilidad que está teniendo en el mercado final, ¿no?, la compra de materia prima, incluso la venta final. Al final el mismo proveedor es el portugués que el español, pero en España estamos pagando prácticamente el doble, ¿no?, por un litro de aceite.
Esto dices eso a que se atiende a un descontrol total, ¿no? A nivel político, sobre todo, ¿no? De control de precios. Me extraña mucho que teniendo, como digo yo, medio gobierno comunista y un ministro de consumo comunista, estas cosas, pues bueno, pues realmente no tengan ningún impacto, ¿no? Ni siquiera en la opinión pública. A mí, cuando son, joder, los mayores en términos de precios de mercado, sobre todo de alimentos del mundo mundial, pues que nos estamos encontrando en una situación que, insisto, es decir, desde un punto de vista de intervención, sería más que lógica, al haber una disparidad tremenda cuando la materia prima y el producto es el mismo en países de la misma Unión Europea que además comparten la misma moneda. Pues joder, y perdón por la expresión, señor Garzón, intervenga el precio del aceite, porque le puedo asegurar que entre medias hay alguien que está ganando mucho dinero, ¿no? No es una cuestión de materia prima. Pues ahí vemos un gobierno comunista, ¿no? Que ni siquiera en estos aspectos que realmente serían sencillos, ¿no? Y hasta a lo mejor se ganan en algún voto más, pues no, estamos más pensando en el pueblo palestino, ¿no? Y en ponernos pañuelos y gorros y historias. En fin, pues cosas que desde un punto de vista económico, volvemos al principio. Ya no entiendo cómo siguen votando, ¿no? A un partido comunista que realmente debería buscar eso, una intervención de precios y mejorar un poco la situación de todos los españoles, pues bueno, ni eso, ¿no? Pues, bueno, ni eso. Ni eso sabe hacer. Carlos Ladero Galván, analista financiero y por encima de todo amigo. Te envío un abrazo y seguimos charlando los próximos días. Gracias como siempre por tu gentileza con nuestros espectadores de Generación Euro y de Periodista Digital. Cuídate. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo fuerte. Continuamos en Generación Euro. Dejamos ya a Carlos Ladero y saludamos como cada martes a nuestro gran amigo, presidente de honor del Círculo de Empresarios, Jon de Zulueta, que es muy del gusto de todos nuestros amigos y espectadores. Jon, como siempre, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Feliz semana. Bueno, estoy muy bien, pero el mundo está con otra guerra. O sea, vamos de mal a peor. Desgraciadamente es así. Bueno, por empezar y hacemos como siempre, como hacemos en la mayor parte de las ocasiones, una liaison, como dicen los franceses, natural, entre nuestro formato político, la retaguardia, y nuestro formato económico, Generación Euro. Ya viste el comunicado de anoche de la embajada o de ayer por la tarde, vamos, de la embajada de ayer lunes, para quienes nos vean en tiempo real, lunes 16 de octubre, a media tarde, un comunicado muy duro de la embajada de Israel. Bueno, pues acusa abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón de actitudes antisemitas y de simpatizar con los modos y maneras terroristas, pues a la manera del ISIS, por ejemplo. Citan textualmente en ese comunicado. Esto es muy grave, Jon, porque además ostentamos la presidencia de turno de la Unión Europea y resulta que somos el único gobierno, no ya de la zona euro, sino incluso del mundo occidental y en último término del mundo libre, del mundo democrático, incluyendo el mundo anglosajón, los Estados Unidos, somos el único gobierno abiertamente antisemita. Pues vaya un orgullo. Y además la respuesta que dio ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, a eso de las 9 de la noche, creo más o menos que era la hora, pues me pareció bastante, voy a ser suave, arrogante, y me voy a quedar ahí, con lo cual debo además de entender que todo el gobierno, que por otra parte es un órgano colegiado, asume esa posición radical y extrema de los ministros comunistas, de Belarra, de Irene Montero o de la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, que ya destacamos la semana pasada o hace unos días, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, que llamó abiertamente nazi, con todas las letras, al gobierno de Benjamín Netanyahu. Sí, bueno, lo peor es Belarra, ¿no? La más. Pero claro, tienes un gobierno bicéfalo aquí. Tienes un gobierno con socialistas por un lado y tienes Sumar Podemos por el otro lado. Y Sumar Podemos son pro Hamas. Es que esto es increíble en un país desarrollado europeo. Pero claro, es que no hay ningún otro país europeo con ministros comunistas y eso es el precio que está pagando Pedro Sánchez y claro, da la casualidad que somos presidentes de la Unión en este momento y tenemos la guerra y somos, claro, si apoyas a Hamas eres antisemita en este momento y no olvidemos ¿quién financió la tuerca de Podemos? Irán. Su televisión fue financiada por Irán. Y Irán ha dicho que si Israel
ataca más a Gaza que ellos entrarán en la guerra también. O sea, aquí hay riesgo de que esto se expande y entonces el petróleo irá por las nubes, la inflación aquí irá por las nubes otra vez, en fin, un desastre. Los empresarios están mirando con lupa lo que va a evolucionar, porque de momento España va mejor que otros países de Europa por dos motivos. Tenemos muy poca relación con China, que es lo que hace que en este momento Alemania está en recesión, porque claro, su negocio con China ha caído muchísimo. Y tenemos la ventaja en este momento de ser muy poco industrializados. O sea, la parte negativa de vivir del turismo ha sido positivo en este momento. Sí, eso es verdad. Y además Alemania tiene una dependencia energética brutal porque el 40 y tantos% del gas que consume es de procedencia rusa. Y eso efectivamente que está destacando Dindo Zulueta es el Padre Nuestro, es la Biblia, ¿no? Precisamente eso, y esto se lo estamos escuchando a John, se lo hemos escuchado a Daniel Lacalle y se lo hemos escuchado, pues yo no sé si a Riera o algún otro eminente economista de los que viene por aquí todas las semanas, que eso nos ha salvado, paradójicamente, el tema del turismo y el tema de nuestro escaso tejido industrial. John, ¿qué sentimiento hay, por profundizar un poco, en el círculo? Tú que hablas todos los días con medio IBEX 35 y bueno, pues que sigue siendo presidente de honor de un portaaviones como es el círculo de empresarios. Supongo que me estabas diciendo ahora que como mínimo preocupación y creo yo que muchas más cosas y a lo mejor hasta de momento los mercados no están acusando mucho el golpe. Acabo de despedir a Carlos Ladero, a mi amigo Carlos Ladero, de tantos años, que es uno de nuestros mejores analistas ahora mismo bursátiles, ¿no? Y bueno, hombre, no parece el impacto ni de lejos a lo que pudo ser, por ejemplo, la crisis de hace 50 años cuando la guerra del Yom Kippur de octubre del 73. Pero es verdad que no a largo, a medio plazo, si al final se entra en una guerra abierta, que es prácticamente lo que estamos, vamos a ver qué da de sí la visita de Joe Biden en las próximas horas, la economía se va a resentir y el crudo se va a disparar. Parece lógico, ¿no? Pensarlo. Y eso para los máximos responsables de las mayores corporaciones, pues hombre, pues eso es un golpazo en la línea de flotación de su cuenta de resultados, me imagino. Sí, menos Repsol y las gasísticas, Cepsa y todo eso. No, claro, los empresarios están mirando con lupa y la esperanza es que la visita de Joe Biden a los países del Medio Oriente ahora mismo es para calmar las aguas, ¿no? Y entonces los empresarios esperan que podrá Estados Unidos y Joe Biden calmar las aguas. Si Irán entra, porque Irán tiene ahí dentro Hezbollah, los terroristas, está ahí dentro y Irán ha dicho que si continúa el bombardeo sobre los civiles de Gaza, que ellos van a entrar en esta guerra. Si eso pasa, claro, el petróleo por las nubes, y entonces sí que va a afectar todas las economías y los únicos que se van a beneficiar, obviamente, son las gasísticas y las petroleras. Eso es lo que tenemos que ver en las próximas semanas. Pero de momento no ha afectado la bolsa, no. De momento no ha afectado las empresas. Porque es una cosa muy aislada. Estamos hablando de un perímetro muy, muy pequeño, que es la franja de Gaza y Israel. O sea, que no realmente nosotros tenemos muy poca relación, aunque hay que decir que el gobierno del PSOE Podemos vendió armas a Israel por valor de 40 millones de euros. Sí, lo hemos destacado antes, es verdad. Y tenemos, bueno, y también les hemos comprado, porque es un programa que no se puede utilizar sin autorización del propio gobierno israelí, nada más y nada menos que el programa Pegasus, pero líbreme Dios de querer meterme en líos, que en los últimos meses ya hemos tenido demasiadas cosas con el programa Pegasus. Oye, por ir
por ir a asuntos domésticos, John, tú has sido quien más alto y más claro has clamado contra ese incumplimiento, aquí digo en nuestro programa, y me ha parecido a mí siempre muy bien que así fuera, y hemos cogido tu testigo y tu estela, contra el incumplimiento de la obligación de transparencia por parte del Gobierno de España acerca del reparto y la distribución de los fondos Next Generation. El día 15, que bueno, fue domingo, vale, el lunes 16, vencía el plazo para que el Gobierno presentara la lista de los 100 mayores recipiendarios. ¿La han visto ustedes? Pues igual la hemos visto John de Zulueta o un servidor, no la hemos visto. Esto es sancionable. Gentiloni dijo literalmente acciones legales. ¿Qué va a pasar ahora, John? La Unión Europea ha dado muchísimo dinero a España, 70.000 millones, vamos a ser claros, a fondo perdido, pero reclaman al mismo tiempo, que es lógico, transparencia, y que en abril y octubre de cada año tienes que dar cuenta de quiénes son los 100 receptores más importantes. ¿Y qué ha pasado en este caso? En abril a España ni mu, silencio total, espera octubre. 15 de octubre, que bueno, fue domingo, entonces es lunes 16, nada, no se oye nada. España opaco, como siempre. Y claro, Gentiloni, que lleva eso, dice, bueno, voy a tomar acciones legales contra España y un par más de países que no han revelado dónde ha ido el dinero. ¿Y qué ha dicho Calviño? Nadie ha dicho próximamente. No, próximamente. Ella está más ligada, como hemos dicho muchas veces, con su pelea ahí con Vestager, y Vestager, la danesa liberal, está ganando puntos. Y lo último parece que Calviño lo va a tener muy, muy, muy complicado para ser presidenta de la BEI, ¿no? El Banco Europeo. Y lo único que tiene, porque claro, Alemania y Francia tienen más peso que los otros países. La votación es según el Producto Interior Bruto de cada país en Europa. Tienen que votar todos. Alemania y Francia son los que deciden. Alemania y Francia no han dicho nada y hay la posibilidad que se van a extender el actual, porque que está complicado la cosa. Pero lo único que tiene Vestager en contra es que ella vetó la fusión de Siemens con Alstom. Y entonces esto molestó a Francia por un lado y a Alemania por el otro. Pero como es liberal, lo ven mucho mejor que Nadia Calviño, que lo ven en el campo socialista. Y el campo socialista minado en este momento por los comunistas no es atractivo para nadie en Europa. Para nadie. Somos unos parias también en esto, John. Oye, tú has oído como yo, porque además de ser ávidos y atentos lectores de prensa, bueno, tú tienes acceso a los círculos más elevados, a los círculos, bueno, pues de... Sabes que a los periodistas nos gusta mucho hacer literatura, ¿no? Como decíamos los clásicos, los señores del dinero, los señores de la alta empresa. Los que humildemente también nos movemos en algún cenáculo político, hemos oído, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Voy enseguida. Hemos oído el nombre de José Luis Escrivá como posible sustituto, porque el figura todo esto ya da por hecho que le van a reelegir. Con lo cual ya me preguntaba yo ayer en mi editorial, ¿por qué diablos da tantos mítines los fines de semana si ya le da por hecho que le van a reelegir? Bueno, pues ya está también, porque como es un hombre con tal capacidad intelectual y tal tamaño cerebral, le da la cabeza, le queda un hueco también ya para diseñar, para delinear su próximo gobierno. Y como Nadia Calviño ya está de salida, pues ya lo ha dicho ella, que si el Banco Europeo, que si, bueno, ya veremos a ver, y tal, que podría ser José Luis Escrivá su sucesor. No sé si con esto nos tenemos que echar a temblar o es más de lo mismo. No entres, si no quieres, en valoraciones personales, pero es que Escrivá era un tipo especialmente, voy a ser suave, contundente en sus respuestas parlamentarias, pues se enfadaba mucho con los del PP y los de Vox cuando le ponían nada, simplemente, oiga, los números, los datos de la seguridad social, y no veas tú cómo se ponía el amigo. Sí.
pero Escrivá era bueno cuando Hombre, cuando estaba en la lideraba AIREF. el AIREF y peleó mucho, Sí, pues se le ha olvidado ya. Está en el inicio del AIREF contra Cristóbal Montoro, ¿no? Porque Sí, Cristóbal Montoro no quería saber nada del AIREF porque fue una obligación de Bruselas. No fue que algo les que el PP apretaban. quería. Claro, Y le ataban, claro, tenían que justificar los gastos. claro. Y lo hizo muy bien en ese momento. Yo lo que me ha sorprendido enormemente es cómo ha cambiado ese hombre cuando le hicieron ministro. Sí. Es que ya empezó otra dinámica. Pero no sé, vamos a ver, sí, el tema de la reelección que mencionas, que lo Sí. toma ya por hecho Ah, Pedro Sánchez, hay un escollo, ¿no? Que hay es varios, sí. Sí, sí. el Puigdemont, yo creo que encantado de volver a España en la gloria como Taradellas del exilio y ser presidente de la Generalitat otra vez y sueña con todo eso Ya. y claro, seguro que está a favor. Pero él dio mucho poder al Consejo, ese Consejo de la República. Y el Consejo de la República va a votar si quieren o no aceptar la amnistía y la oferta de Sánchez. Y en este momento, la información que yo tengo es que la mayoría del Consejo de la Mm. República está en contra de hacer cualquier Algo así. acuerdo. Para que se me vea bien el dedo. Están como Bloquear el bajando el dedo. Sí. quieren bloquear el apoyo a Sánchez. O sea que yo, estos díscolos del Consejo y Mm. cómo lo va a tratar Puigdemont, que tiene la última palabra, porque esto no es, no le obligan, ¿no? No le obligan. No, hombre, Pero pero le está hace, pero ahí, yo le creo, revuelven su gallinero, claro. Y claro, él está ahí con dudas, ¿eh? Le encantaría, personalmente, obviamente, volver a Gerona y poder bueno, pasearse a cuerpo, aparte de recibir, de ser recibido como un héroe. ¿Sabes las impresiones que yo recibía ayer, sobre todo hablando con gente? Claro, uno no está tan en el trazo fino y además hay que pensar en todo. Hay mucho cargo público, mucho responsable político de la época que, hombre, Puigdemont, claro, porque tiene que estar fuera de España porque de momento, si pone el pie en el territorio nacional, sería detenido y conducido ante la presencia del juez Llarena. Pero digo que hay muchos más que ahora mismo están ya deseando resolver su vida, tener otra vez un modo de vida, porque iba a decir un término castizo y malsonante, han fastidiado su vida desde que dieron el golpe de Estado. O sea que no es solamente Puigdemont, es que hay mucha gente que está ya deseando y coger esto de la amnistía porque no van a tener otra oportunidad en su vida, John, porque si les quedan, vamos a poner 50 y 30, 80 o 30 y tantos o 40 años de vida, pues hay que vivirlos y hay que vivir de algo y sobre todo, pues claro, no puedes tener una losa pendiente en forma de cuentas pendientes con la justicia y que eso también estaría presionando a Puigdemont en el otro sentido de, mira, coge la amnistía, como aquella película, coge el dinero y corre, pues coge la amnistía y corre, ¿no? O sea que, no, pero no, es no, verdad que es complicado. tienes razón, Eurico. Y la amnistía que están preparando, porque claro, la amnistía de Sumar, el PSOE no, ya lo ha rechazado. Eso es una amnistía total para todo el Bueno, mundo durante tantos años y nada. No, ellos lo que quieren es amnistía menos los 12 CDRs que dicen que eran terroristas sí. y tampoco quieren amnistiar los 10 millones que costó la broma, ¿no? Ya. Esas cosas ellos quieren separar. Pero Sí. luego ponen a José Luis Zapatero ahí con Alsina el otro día Bueno, qué para grande. justificar, Cómo lo que viste? es ¿Cómo viste la entrevista? constitucional. Bueno. Y usted está mintiendo, presidente Zapatero. Usted está mintiendo. No me haga Porque fakes, usted decía, no me dijo haga que fakes. el estatuto, el constitucional, dijo que el estatuto no era, partes del estatuto no eran constitucionales. Y usted dijo, estoy completamente de acuerdo, esto va a blindar para siempre el tema catalán. Mira, y ahora
todo lo que se hizo, bueno, y Felipe González esta mañana con Susana Griso, es que ha dicho que la frase literal de Felipe, el cambio de opinión es o fue una estupidez o es una estupidez. Una estupidez, sí. Creo que es el término que he utilizado. Y que decir que un gobierno democrático ha sido represivo con los catalanes cuando ha actuado con todo el derecho de la decisión del Supremo, que todo lo que ha dicho el Supremo es un error, que han agravado una situación y han impuesto una situación contra los pobres catalanes, pero si una injusticia. Es que no hay país democrático donde puede ser constitucional. Es que es un simbios, John, porque no somos juristas, pero es que es una enmienda a la totalidad al Estado de Derecho, es decir, es tanto como reconocer que el Reino de España durante 46, 47 años no ha sido un Estado de Derecho. Si tú dices que las sentencias no fueron legítimas, es que los jueces eran ilegítimos, la condena fue ilegítima y en último término el Estado y el sistema, el engranaje institucional que sostenía aquello, era ilegal. ¿Cómo va a reconocer un Estado eso, por favor? Es un absurdo. Pero sumas a ese absurdo, el absurdo ahora que van a indultar a Griñán y Chávez por los errores en Andalucía. Y yo digo, lo próximo será en la amnistía, meterán lo de Negreira y Barça también. ¿A Pujol? Aquí, ¿por qué no meten a Pujol? Oye, ¿ya puestos? Joder, que tú le conociste, le trataste algo, lo cuentas en tu libro, por cierto, España traicionada. Lean el libro de John, ahí le dedicas un capítulo al figura, este sí que era un figura, Pujol, lo describes a la perfección, creo que lo hemos citado alguna vez, el capítulo que tú le dedicas, la primera vez que tú ves al figura, me lo describes magistralmente, con pluma de, sí señor, España fallida de John de Zulueta, el fracaso de las élites. Entonces, cuenta John el primer día que llegas en el año 80 y tantos al despacho, con una delegación de empresarios y tal, al despacho de Pujol y te lo encuentras allí. Lo primero que os dices, yo soy como el presidente de un Lander alemán, ¿no? Le haces una descripción física del tío y luego retratas de él que tenía una excepcional memoria, claro. Eran americanos. Digo, es verdad. Yo soy como un gobernador de Estados Unidos. Sí. Un tío sencillo. Tenía el teléfono a su lado y pumba, apretaba la tecla y entraba alguien para ayudar en su argumento. En cualquier tema, él ya tocaba el teléfono y llegaba alguien y decía, sí, presidente, sí. Tiene usted razón, presidente. Oye, pues ¿por qué no le meten en la amnistía? Porque, joder, resulta que el tío era un ladrón de 3 pares de narices, esto no es que lo diga yo, lo reconoció él, no ha pisado la cárcel, que sepamos, ni la pisará, claro, no sé si por edad o porque es un pacto no escrito. Por edad no, y por estado mental y médico, yo creo que ese va a escapar la cárcel. Pero lo van a meter en la amnistía. Si Junts están sacándole ahora en sus últimas reuniones como una gran figura del pasado de Junts, cuando claro era Convergencia, pero Junts es Convergencia con un nuevo nombre, ¿no? O sea que ahora Pujol sale otra vez en público. Es todo tremendo. Hay otro punto que siempre tocamos aquí, Eurico, que hay noticias también, Dime. Que es el famoso arbitraje por las deudas españolas del gobierno en las ayudas a los renovables de la época de Zapatero, que luego decidieron que era muy costoso y cambiaron a mitad a las empresas inversoras en renovables en España las condiciones, ¿no? Que lo que iban a ayudar por 40 años ya lo cambiaron a 25 años y luego el golpe de gracia lo dio Rajoy recortándolo más. Entonces tienes el gobierno de Zapatero y también el de Rajoy en eso. Pues mira, en Next Extra, que es una empresa energética americana, ha ganado su arbitraje en el CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, y
bueno, hubo un recurso, una deuda de 300 millones, de los más grandes, de los deudores, y justamente ahora un juzgado del Distrito de Columbia, donde está Washington, ha decidido que tiene que pagar España la sentencia del Tribunal de Arbitraje, porque España está peleando el arbitraje, y la sentencia ahora es a favor de Next Extra, y España es un moroso. España es un moroso. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? No recuerdo la cantidad, pero son bastantes millones. 7.000 millones en total. Este caso es 300. 300 millones. 7.000 en total. Joder, pues es un roto a los presupuestos generales del Estado de ovación y vuelta al ruedo, John. Pero bueno, pues oye, si hay que pagarlo, habrá que pagarlo, ¿no? Pues lo que le faltaba al figura. España es número uno en la lista en número de pleitos en los tribunales de arbitraje. Número uno del mundo, ¿eh? En monto, Venezuela nos supera, pero en número de pleitos, España gana a todos. No hay por dónde. No hay por peleando, el gobierno ha decidido pelear todos a ver qué pasa. Pues esta que era muy importante, porque esa determina básicamente todos los pleitos ahora americanos van por esa línea, ¿eh? Y ese arbitraje fue en contra de España. Bueno, pues ya veis, ahí cerramos con la noticia que nos ha dejado, como siempre nos deja, además de sus opiniones que son de la más alta calidad y de sus análisis, pues siempre John de Zulueta más nos deja una noticia, cosa que a mí me agrada muchísimo y a nuestros oyentes y espectadores que lo agradecen y que nos agradecen todos los días la información que les suministramos, pues más aún. John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, te envío un abrazo, amigo, cuídate mucho, seguimos hablando tú y yo y dentro de unos días, la semana que viene, nos volvemos a ver. Un abrazo, John, y gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí Generación Euro. Mañana más y mejor. Mañana será ya miércoles 18 de octubre. Hasta mañana.